Bueno, muy buenas noches, tarde, buen día, depende de a qué hora nos estén mirando. Acá estamos en un nuevo programa sobre economía. En este caso nos juntamos con varios especialistas para poder hablar sobre algunos conceptos centrales de la macroeconomía y así poder aclarar algunas de sus dudas, debatir, entre otras cosas. En primer lugar, tenemos a Hassan Morales, que nos va a estar hablando sobre algunos conceptos de macroeconomía, oferta, demanda, que bueno, ya él explicará. Hola, buenas. Lo que yo voy a hablar es de la macroeconomía. Lo que es la macroeconomía es la parte que estudia la economía de un país o de un conjunto de países. Estudia de los distintos factores que afectan a la economía y lo que busca es encontrar un problema en estos factores y cambiarlos para tener una mejora en la economía. Estos cambios se dicen políticas macroeconómicas, que son decisiones gubernamentales que lo que ayudan es a mejorar la economía. Hay muchas, como por ejemplo una es promover que haya más producción en el país, que haya más empleo, evitar que se devalúe la moneda y evitar que los precios suban. También está el costo social, o sea que haya menos gastos de los que se generan, o sea que si se genera 10 no se gaste 20, sino que si se genera 10 se gaste 5 y que no haya tanta deuda externa. También quería hablar de la oferta agregada, que es la cantidad que está dispuesto a producir un país, la cantidad de bienes y servicios que está dispuesto a producir un país. El factor principal en esto es la capacidad de producción que tiene un solo país o un conjunto de países, si eso es lo que se estudia. También está la demanda agregada, que es la cantidad que está dispuesto a pagar un sector de un país. Va, los distintos sectores de un país en realidad. Y también están todos los agregados económicos, que es un conjunto grande de pequeñas, de muchos, en realidad, de muchos intereses pequeños que tienen los distintos tipos de individuos, ya sea para comprar o para vender. Pero son individualidades que cuando se juntan se hacen más grandes y ahí permite a la macroeconomía estudiarlos. Bueno, muchas gracias, Hassan. Muy interesante lo que explicaste. Y acá tenemos alguna pregunta que nos viene vía Twitter de María, que nos dice, ¿en qué beneficiaría la mejora de la producción a la economía? Y la mejora de la producción de la economía, o sea, habría muchos más bienes y servicios y así mejoraría el número del PBI del país. Perfecto. Ahora el PBI, ya que hablas, nos va a explicar un especialista que no pudo venir hoy al programa, pero sí nos grabó un videíto explicando estos conceptos sobre el PBI, sobre el PBN, sobre la contabilidad nacional. Así que le dejamos con lo que dice nuestro compañero Martín. Hola, muy buenas tardes a todos en el estudio. El PBI se le considera el valor monetario que se le asigna al total de bienes y servicios finales de los producidos en el país durante todo el año a medir. En cambio, el PBN son todos los bienes y servicios producidos durante el año, pero únicamente contabilizando los que fueron ensamblados por factores de producción estatales, o sea, en el mismo país, sin importar la ubicación geográfica que tenga. En cambio, la contabilidad nacional, en esta se mide toda la contabilidad del país en un periodo determinado de tiempo, por ejemplo, un año. Acá se toma registro de las transacciones realizadas por los diferentes agentes económicos. Tiene un objetivo, el cual consiste en describir el proceso productivo, distributivo y de uso de bienes y servicios. Para poder tomar una idea de esta contabilidad y sus datos para que se utilicen en estadísticas, para poder estimar y así proceder a la medida de las que se actualicen estos, porque se van a ir actualizando eh, siempre a la realidad de lo que se está reflejando el día al día.
La renta nacional es la herramienta el cual se modificó para hacer el efectivo, o sea, el dinero que antes era a través de los trueques, el cual tiene un objetivo, es el intercambio de bienes y servicios por el efectivo. Se basa en unidades y tiene algunas funciones elementales para ser considerado como dinero, entre las que se encuentra el medio de cambio, o sea, es decir, que se utiliza para poder intercambiar ese dinero por bienes o servicios. Unidad de cuenta es que está expresado en unidades. Reserva de valor, que significa que el dinero no pierde el valor en ningún momento y se tenga como referencia siempre este efectivo. Y el patrón de pago diferido. Bueno, acá tenemos las explicaciones que nos brinda nuestro compañero Martín, un poco hablando del PBI, PBN, de la contabilidad nacional. ¿Quieren agregar algo más a estos conceptos para Y charlar? podríamos hacer una aclaración como para que se entienda mejor, diría yo, de la diferencia entre el PBI y el PBN. ¿Cuál es O sea, la mayor diferencia que tienen? Porque a veces se confunden los conceptos. yo creo que por lo menos la diferencia más circunstancial es en cómo se cuantifican en este caso, porque el PBI es el Producto Bruto Interno, que Todo lo que, únicamente todo lo que que es se produce en el país. todo lo que cómo se valoriza los bienes y servicios que se producen en el país. Pero a diferencia del PBN, que es el Producto Bruto Nacional, este no únicamente cuantifica los productos, bienes y servicios que sean elaborados por factores productivos de origen nacional, ya sean estén En cualquier en parte del el mundo. territorio Sí. o estén fuera de sus límites en sí. Pero Pero creo que, En el PBI lo que cuenta es estar dentro del territorio, no importa de dónde sean los insumos, sino que esté claro, Sí, dentro del territorio. sí. En cambio, el PBN, eh, sí importa de dónde sean los insumos, no importa en qué parte del mundo estén. claro, creo que esa es la diferencia más circunstancial también. ¿Algo más que quieran agregar? No, creo que por lo menos esos conceptos son bastante sencillos y no creo que sea necesario quedarse tanto ahí, sino avanzar en los temas de mayor dificultad de debate. Bueno, ya que queremos seguir debatiendo, te invito, Iván, a que nos comentes un poco de qué vas a hablar en este programa. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el sistema financiero, cómo funciona y el financiamiento de la economía. El sistema financiero em, pone los agentes como eje principal de la escena, porque tenemos las familias, tenemos las empresas, tenemos el Estado como agentes que intervienen entre ellos mismos en una economía. La mayoría de las empresas tienen como idea principal la inversión y el gasto en esa es mayormente, o sea, todas las ganancias están destinadas a esas inversiones. Por otro lado, las familias no tienen ese tipo de pensamiento, sino que van a un modelo más de ahorro, lo que conlleva a que los recursos financieros, lo que es el dinero, no esté moviéndose constantemente como para quizás las empresas lo necesiten. Ahí es donde entran en el sistema financiero los bancos. Por ejemplo, los bancos son la estructura que se encuentra en el sistema financiero para la distribución de los recursos. Por ejemplo, una familia que tiene que hacer, que tiene ahorros en el banco lo único que se encarga es de dar esos recursos a quienes los necesitan, que en el sistema financiero se lo conoce como demandantes. Demandantes son las personas que necesitan esos recursos y oferentes son aquellos quienes lo pueden dar, las familias u otras empresas. Y también los que los pueden necesitar son familias con algún tipo de plan de inversión o las mismas pymes que son más necesitadas en esos tipos de créditos.
Ese sistema financiero se basa simplemente en bancos y entidades financieras destinadas a dar créditos y recibir fondos. Pero metiéndonos más en los bancos, podemos decir que los bancos tienen diferentes autoridades. Por ejemplo, el Banco Central, que es el banco encargado de la política monetaria, por ejemplo, que en Argentina, es el único que tiene la potestad de poder imprimir dinero legal, por lo menos acá. Y también es el que controla todo lo que es la política monetaria, ya sea la emisión, la liquidez en el mercado y la base monetaria en sí. Es la autoridad máxima competente en lo que son los bancos acá en Argentina. Después tenemos los bancos más comerciales, o bancos privados, como se les suele conocer, que la única función que cumplen ellos es la de conceder créditos y tener reservas de valor, sin importar de quién vengan. En estos bancos tiene que haber encajes, que el encaje es el dinero en efectivo puesto en cajas, que es un porcentaje, yo no sé si oscila entre el 25 y el 40% que tienen que tener las cajas, por si las personas que dueñas de ese dinero tienen la potestad de venir a los bancos a retirarlo. ¿Por qué se hace esto? Primero porque ya han pasado episodios, por lo menos en Argentina, de querer retirar toda la plata en un solo momento y el banco no ser capaz de satisfacer esa necesidad. Y también por una norma regulatoria que partió de la base de aquellos incidentes económicos que se tuvo. Después, ya que estamos hablando de los bancos, podemos hablar cuáles son las funciones del dinero, que el dinero tiene que tener reserva de valor, tiene que ser unidad de cuenta, tiene que servir para intercambios, entre otras de sus funciones. Lamentablemente, la moneda corriente acá en Argentina no cumple todas las funciones establecidas para considerarse dinero y eso genera un cierto grado de incertidumbre en las personas. Después creo que por último, y no menos importante, tema a tocar, que es el desempleo. El desempleo hoy en el censo 2022 oscila en el 45%, casi llegando al 50%, sin cuantificar muchas zonas. Y lo cual deja en un muy mal lugar a las personas interesadas en conseguir esos puestos de trabajo, y la mayoría de veces se mide, pero no es tan exacta, porque se mide en censos, se mide en algún tipo de encuesta que se hace por la calle, de cada tantas personas cuántas tienen empleos, y realmente no nos da un número exacto de la cantidad de desempleo que tenemos hoy en Argentina. Yo creo que es uno de los temas Sí, más importantes que hoy en más día el importantes. desempleo, lamentablemente, y como también hablaste del valor que tiene el dinero, que tendría que mantener el dinero, que tal vez no lo tiene. Bueno, sí, eso sería meterse también un poco en la historia de por qué pierde el dinero. O sea, Argentina en su historia tuvo 5 tipos de monedas, de las cuales le sacó 13 ceros al valor original. Entonces, si la historia se repite primero como tragedia y después como una vil farsa, dicen. Y eso ya ocurre demasiadas veces. También lo de los encajes también es muy importante, saber que que los bancos tienen que tener forma, digamos, eh, líquida el dinero, tipo, no es que tienen que tenerlo eh, en forma legal también, ¿no? Que por una norma. Es que sí, en realidad sí, porque bueno, ya tuvimos antecedentes en nuestra historia de que
la gente quería retirar sus fondos y no era posible porque los números que ellos veían que tenían estaban únicamente reflejados en la computadora. Claro. No era un dinero físico y eso trajo muchas crisis. Y desde allí creo que es lo que parte la norma de tener ese porcentaje de encaje, tanto el Banco Central como los privados. Exacto. Bueno, bien. ¿Algo más? No, creo que la verdad del sistema financiero creo que es todo lo que se puede decir. No es mucho más extenso, sino que dar los conceptos básicos y dar una explicación de cómo funciona. Ahora, por mi parte, me gustaría explicar un poco sobre lo que es el comercio internacional, ¿no? Y el mercado de divisas. Bueno, para empezar un poco, voy a hablar de qué es el comercio internacional. Básicamente es el intercambio de bienes y servicios que tienen los países con otros países, es decir, el intercambio entre fronteras, por así decirlo. Esto tiene muchas ventajas porque en un país, aunque sea muy autosuficiente, no podría tener la cantidad de bienes y servicios que tiene con el intercambio de otros países. Por eso es tan vital tener presente el comercio internacional. Varias razones por el cual por el cual implementar o tener presente el comercio internacional tiene que ver con la especialización de los países en poder producir diferentes tipos de bienes y servicios, eh, en los gustos de los consumidores, en la capacidad de tecnología que tiene un país para producir tal o cual bien, entre otras razones. Bueno, dentro del comercio internacional hay dos grandes ventajas que se pueden obtener. La primera es la ventaja absoluta, que tiene que ver con la capacidad que tiene un país de producir con los mismos recursos de otro país más bienes y servicios. Es decir, dos países, país A y país B, tienen los mismos recursos y uno produce más que el otro. Eso tiene que ver por factores tecnológicos, productivos tecnológicos, trabajadores, entre otras cosas. Es una ventaja absoluta que puede producirse dentro del mercado. Y otra ventaja es la ventaja comparativa, que tiene que ver con también tener la capacidad, un país que tenga la capacidad de producir un bien con menos costo de oportunidad. Es decir, eh, rechazando no, Renuncia a una menor renunciando. cantidad de Renunciando. bienes. Es decir, renunciando a menos cantidad de bienes eh, que otro país. Es decir, reduce el costo de oportunidad al producir bienes y servicios. Esa es una ventaja comparativa. Bueno, Y por ejemplo, ¿qué país ustedes creen, así poniendo un tema de debate, que tendría una ventaja absoluta, por lo menos en el comercio internacional, a comparación de otro, cualquiera? China. Sí, China supongo que lo que es manufactura tendría una ventaja China tiene un absoluta. mercado a nivel escala, o sea, produce muchísimo a niveles enormes. Sí, Entonces, también. seguramente con los mismos recursos pueden fabricar más. Pero no Bueno, sé yo si. me acuerdo que en la década en los 90, cuando Singapur empezó a crecer, también tenía el mercado más grande de lo que es manufactura y era la ventaja competitiva de que era una mano de obra barata y tenía y podían muchas empresas invertir ahí. Y bueno, después Estados Unidos, el gigante tecnológico, que no sé si sería absoluta o es, eh, no sé cómo, no sé, no la considero absoluta igual, O sea, porque también depende del bien en particular. O sea, no creo que toda la economía se base, que tenga ventaja absoluta en todo, sino que en algunos bienes específicos. sí, igual después de 1950 esa ventaja se fue devariando más a los países europeos, pero sí, en su tiempo fue una ventaja mayoritaria, se podría decir. Bien. Bueno, como ya hablamos también, seguimos hablando un poco del comercio internacional. Lo que quiere, cada país, cada gobierno tiene diferentes políticas económicas y una de ellas se refiere al proteccionismo económico. ¿Qué quiere decir? Es básicamente los diferentes tipos de intervenciones que tiene un Estado, un gobierno,
para, de alguna manera, entre comillas, proteger a los bienes y servicios de origen nacional. O sea, darle más importancia a los bienes y servicios nacionales que a los importados. Tienen diferentes maneras de intervenir para poder realizar esto, y una de ellas son, por ejemplo, los aranceles, que es básicamente poner un impuesto a las importaciones eh, que reflejan, que reflejan, o sea, al poner un impuesto a las importaciones, el precio se eleva dentro del mercado, a lo que hace menos competitivo con el producto nacional. Entonces, de alguna manera, el consumidor va a pensar en qué producto consumir y darle más ventaja, no más ventaja, pero sino más competitividad a los productos nacionales. Claro. Por otro, sí, Yo creo que, bueno, el nivel de proteccionismo puede variar dependiendo del país, depende del de qué sistema tan, económico, obviamente, ¿no? No es lo depende mismo, cuánta libertad tenga. claro, no es lo mismo el proteccionismo acá en Argentina que el que puede haber en Estados Unidos o en Corea del Norte, que no tienen sentido. Y claro, el proteccionismo en Estados Unidos casi no se utilizó, únicamente en 1933 hasta la Segunda Guerra Mundial. Más que eso no se utilizó, y acá los aranceles están entre un 8 y un Un treinta y cinco 35% por más. ciento sí, nada, los aranceles son muy altos. Es que sí, igual yo creo que em, como todo tendrá sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal yo creo que es proponer la idea de lo nacional, entonces es algo relativamente popular, o cualquier persona con un sentimiento de nacionalismo eh, se implementaría más esa idea. Sí, puede ser. Pe- pero también pensando en el consumidor, quizá tenga que pagar un costo elevado para obtener un producto de calidad, o directamente la calidad del producto que le llega al consumidor es peor porque no puede obtener la que viene del exterior. Claro. Sí, puede empeorar la calidad como no, pero puede llegar a tener que pagar más por eso. Claro, el decir pagar más por pagar calidad es moneda corriente, por lo menos acá, y decir que lo de afuera es malo y lo nacional es bueno es una medida proteccionista y juega mucho con las ideas de las personas. Sí, eso tiene que ver un poco con las medidas que se pueden obtener no arancelarias, que no tienen que ver con impuestos ni nada, sino con eh, propaganda, Claro, opinión, algo, etcétera. algo que viene por afuera de los números. Claro. Un hijo de esos. Por otro lado, también están las cuotas, ¿no? Que básicamente son las restricciones cuantitativas, es decir, los límites que pone el gobierno a la cantidad de importación. O sea, los países no pueden importar lo que quieren, la cantidad que desean, sino que tienen un límite, que también tiene que ver eso con poder eh, proteger y tener variedad y un mercado más competitivo. Mm. Y por otro lado también están los subsidios a la exportación, que es básicamente ayudar eh, al trabajador nacional, a los fabricantes nacionales, a poder exportar su producto a otros países y tener un precio en el extranjero que sea competitivo también. Entonces, todas estas medidas lo que hacen es, entre comillas, querer proteger a, a los bienes y servicios nacionales y establecer un poco más de trabas a los que son las importaciones, que a veces, obviamente, en muchos casos que tienen sentido y en otros tal vez pueden ser un poco extremos de, de las formas que se utilizan. Ujú. Bueno, igual yo creo que partiendo del proteccionismo y decir que las empresas del exterior pueden llegar a tener cierta ventaja, podemos meter casi de corrido el tema de la balanza de pagos. No sé si Bueno, nos querés explicar. sí, un poco así, bastante más fácil y más
en los conceptos menos difíciles, por así decirlo. Balanza de pagos es básicamente un registro sistemático de todas las transacciones económicas ocurridas durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente son las transacciones de las importaciones y las exportaciones que hay en un país. Y es una balanza porque básicamente se tiene que equilibrar. O sea, la idea sería que esté en equilibrio y no haya ni superávit ni déficit. Menos déficit que superávit. ¿Qué quiere decir? Que déficit es básicamente que consumimos más de lo que producimos y superávit lo contrario. En este caso que el déficit que se va más de lo que ingresa y el superávit que ingresa más de lo que se va, ¿o no? ¿Cómo era? Algo así. Sí, es relativamente similar. O sea, como toda balanza de pagos, hablando también de proteccionismo y comercio internacional, son las transacciones que se realizan entre los integrantes, los individuos de un país y las personas de afuera, pero también incluye a las empresas. O sea, cuántas empresas multinacionales hacen transacciones hacia sus países de origen, comercializando y teniendo ganancias en este país. Claro. Por eso todas las transacciones obviamente tiene que ver con la moneda extranjera, con el tipo de cambio, que es un poco de lo que voy a hablar también, que es básicamente la divisa es el dinero extranjero y las transacciones entre monedas de distintos países. El tipo de cambio básicamente es el precio de una moneda expresado en otras monedas, tiene que ver con cómo se expresa el número de unidades de moneda nacional en una unidad de moneda extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ¿Cuánto? En este caso vamos a poner el dólar, que es básicamente que en Argentina se habla siempre de dólar, que hay un montón de tipos de Mm. cambio porque hay uno blue, el dólar Coldplay, el dólar legal, el Di- dólar, Tenés aproximadamente 18 tipos de cambio de dólar, así que claro, en nuestro país es, bueno, es especial el tipo de cambio, que es básicamente eh, cuántos pesos necesitas para comprar un dólar. Eh, por ejemplo, el dólar blue, más o menos necesitas 289 pesos para comprar un dólar, pero el dólar legal, por así decirlo, está creo que en 139 o algo así. 153 a tipo de cambio 153. oficial según el Banco Central. Bueno, eh, y tiene que ver mucho con la depreciación y la apreciación del peso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sube el peso, cuando sube el precio en pesos de una unidad de moneda extranjera, decimos que el peso se deprecia, se ha depreciado. ¿Qué quiere decir? Que pierde valor el peso. O sea, si vos necesitas más peso para comprar un dólar, pierde valor y se deprecia. En cambio, cuando baja el precio en pesos de una unidad de moneda extranjera, decimos que el peso se ha apreciado. Es decir, cuando necesitas menos pesos para comprar un dólar, en este caso, decimos que el peso se ha apreciado, es decir, que tiene más valor que antes. Eh, bueno, Lamentablemente eso no pasa y uno entenderá por qué se usa el dólar como unidad de medida. Porque, bueno, el bueno, dólar al ser una moneda estable, no pierde una valor, moneda, una moneda dura, como se le dice en economía, no pierde valor y el peso al ser tan volátil se usa como es un índice. Qué tanto sube o qué tanto baja el valor del precio en cuanto a las unidades que se tienen que utilizar para comprar un dólar. claro. Entonces, estamos acostumbrados, somos un país dolarizado, el tipo de cambio es Tenemos muy moneda, presente el dólar en todo su tipo de cambio. Nos fijamos, generalmente las personas se levantan y se fijan en cuánto está el dólar, aunque no puedan comprarlo, porque también pero obviamente hay medidas que restringen la compra legal y bueno, la compra ilegal que es mucho más cara, ¿no? claro, dentro. ¿Y por qué uno está siempre mirando el dólar? Bueno, es uno de los temas de debate, creo que es un tema muy amplio, que es la inflación. La inflación es, como por definición propia, es la suba constante de un conjunto de precios, que en realidad no lo considero como, yo no lo considero como la suba constante,
sino la devaluación de la moneda aplica a que es como en economía, cuando algo es escaso, tiene mucho valor. Cuando algo existe en abundancia, pierde esa cantidad de valor que antes tenía. El peso funciona como cualquier activo financiero. eh, Al haber muchos más pesos en el mercado, suele perder el valor y bueno, eso es una falla enorme de la política monetaria que nosotros tenemos. Por lo menos eso es, a mi entender, lo que genera inflación, la emisión monetaria Sí, puede como ser uno de los principio. factores, sí. Y bueno, también el tema del dólar como forma de ahorro, porque como sabemos que pierde tanto el peso pierde tanto su valor, digo, en general la sociedad argentina, los que pueden ahorrar en dólares para que no perder el valor de su dinero. Claro, como tenemos una inflación creciente, el dólar es, por más que esté caro, siempre se va a hacer lo posible para llegar a adquirirlo para no perder el valor del esfuerzo en sí de las personas, porque uno cada día que sigue cobrando lo mismo que el día anterior, en realidad está perdiendo el valor adquisitivo que tiene su propia moneda. Exacto. Bueno, creo que Eso por lo menos es inflación, creo que considerando son 2 dígitos, inflación se considera todavía, y hiper es después de los 3 dígitos. sí, sí, sí. Bueno, de la hiper no tenemos mucho más que hablar, no es algo que nos haya tocado todavía, pero existe siempre la posibilidad de volver a repetirlo, pero entendemos que la volatilidad de la moneda en la hiperinflación es mucho más que en una inflación común, ya que no existe ninguna referencia en los precios expresados en nuestra unidad de moneda, y que lo más probable es que se busque en cualquier otra cantidad de moneda extranjera para preservar el valor en los ahorros de las personas y las empresas, obviamente. Sí. Bueno, creo que vamos concluyendo el programa de hoy. Creo que tocamos todos los temas que teníamos que tocar y nada, Creo que respondimos bastantes hay dudas. uno solo que, bueno, que viene de la mano de la inflación y la hiper y todo eso, que yo creo que es el tema para cerrar y quiero hacer una pregunta. A ver, Eh, en el proceso del ciclo económico, sí, haciendo un análisis objetivo, ¿Argentina en qué parte del ciclo económico se encuentra? creo que hace tiempo ya está en una recesión. Siempre lo vienen diciendo que está en una recesión que sabemos que si eh, es muy prolongada puede llevar a una fase uno que sería la fase de fondo, que es en la cual peor se encuentra la economía. No sé qué pensás Y, vos. y quizás yo creo que ya el tiempo de recesión, o sea, los sueldos reales creo que son comparables a los del 2011, entonces yo creo que el tiempo de recesión en realidad ya terminó y ya creo que estamos pasando a lo que es la crisis, que es lo que le sigue a la recesión con no tener un índice de precios, el descontrol en la política monetaria, las restricciones en la compra de dólares también. Creo que es algo que ya pasó y va a volver a pasar. Y creo que ya estamos llegando a la etapa de crisis, saliendo de lo que es la recesión. Eh, bueno, yo no sé. Hassan, ¿quieres opinar algo más? No, yo opino lo mismo que Iván. Más que nada también por el 50% de desempleo. Creo que eso también es importante. Es que sí, el desempleo como una variable económica nos da a entender que existe una mayor Mm. cantidad de pobreza. En Por realidad, eso. hoy por hoy, el sueldo mínimo que se pide, por lo menos de parte de los organismos estatales, es de 57.000 pesos. Y aproximadamente, para no ser pobre en Argentina y llegar a la canasta básica, estamos alrededor de los 200.000 pesos.
casi el 60% de la población ya se considera bajo el índice de pobreza, lo cual genera también esa crisis de incertidumbre que viene acompañada de lo que es el ciclo económico. Sí. Sí, pero bueno, Y ¿algún comentario más para cerrar? yo creo que por el momento el análisis más exhaustivo lo hicimos, que no creo que haya mucho más que agregar, que en el ciclo económico ya estamos, hasta mi parecer, es ya un momento de crisis, por las variables económicas que se tienen y por los antecedentes también. Ok, yo todavía creo que estamos en recesión, pero bueno, no estoy segura. Así que, bueno, Creo que eh, podemos ir concluyendo. sí, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Creo que fue bastante largo, bastante eh, con muchas partes y mucha información. Así que nada, eh, les agradecemos y nada, los saludamos.